ensilaje. Pero realmente es muy triste ver cómo los productores que hacen ese esfuerzo técnico por hacer una producción agrícola lógica pierden la gran mayoría de su silo por contaminación, por tener un estado aeróbico dentro de su silo. Los silos, amigos de Vida y Campo, son manejos de anaerobiosis. O sea, eso quiere decir que no debe haber ingreso de oxígeno o ingreso atmosférico dentro de la bolsa, solamente en el momento cuando vamos a hacer la retirada del material para llevarlo a la unidad de mezcla o premezcla directamente al comedero. Entonces, ¿cómo se hace un manejo de ensilaje? Se necesita maquinaria, se necesita tecnología y primero que todo se necesita conocimiento. No es coger un material, ir y meterlo dentro de un búnker o meterlo dentro de una caneca o dentro de una bolsa sin saber cómo manejarlo y cómo protegerlo. Vamos a mirar el tema puntual de los probióticos y los prebióticos. Vamos a mirar cómo trabajamos con bacterias celulolíticas, amilolíticas y proteolíticas. Bacterias que toman el material que llevamos en material vegetativo, lo procesan, lo asimilan en cierto modo y lo van degradando a bases de aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una predigestión del material en la unidad del silo. Cuando usted recoge ese material y lo lleva finalmente a la unidad de el comedero o a la unidad de premezcla donde usted le va a suplementar otra serie de bases para lograr fibra, proteína y energía de acuerdo al tipo de animal, de acuerdo a la unidad geográfica y de acuerdo al piso térmico donde vamos a trabajar. Recuerden, amigos de Vida y Campo, que el tema no es tener ganados de cualquier genética o de cualquier especie en cualquier unidad de piso térmico. Hay mucha gente en este momento que tiene ganadería cebú por encima de 2000 metros de altura y ese no es un sitio para tener un animal de la unidad Bosindicus. Los animales bosíndicos son animales para tener a nivel del mar o hasta 1000 metros de altura en zonas cálidas de clima seco. Entonces vamos a mirar que la unidad genética también predomina en la unidad de conversión de nuestra ganadería. Entonces, si tenemos una buena base de nutrición de acuerdo al piso térmico y de acuerdo a la unidad genética que vamos a trabajar, vamos a lograr rendimientos bastante importantes. El objetivo de este trabajo es lograr rendimientos por encima de 1000 gramos diarios. Para muchos de ustedes, hablar de 1000 gramos ya de por sí es una cosa difícil, pero nosotros estamos hablando de mucho más de 1000 gramos. Estamos hablando de 1200, 1300, 1400 o hasta 1500 gramos. En algún audiovisual que más adelante les estaré presentando, ustedes podrán tener información sobre el último viaje que acabamos de hacer a la República Argentina, donde conocimos los modelos de unidades genéticas como el Grupo Ciale, que es el Centro de Inseminación Artificial de la ELISA. Vimos el proceso de MUNAR, que es otro proceso de inseminación artificial, manejo de embriones y de alta genética de la República Argentina. Estuvimos mirando los mejores sementales entre Brangus rojo, Brangus negro, Angus rojo, Angus negro. Vimos Bradford, vimos Hereford y lo que vimos realmente nos dejó a la luz de la verdad como que Argentina en este momento y particularmente esta empresa de la cual hoy porto esta cachucha, esta gorra, perdón, es tal vez hoy la empresa con mejor condición tecnológica en genética del mundo. Vamos a tener la oportunidad de hacer un programa con nuestro amigo Oscar Vaquero, el presidente de una empresa que está radicada en Colombia que se llama La Nueva Argentina, de genética. Y vamos a hablar puntualmente de los mejores sementales de estas genéticas que estamos exponiendo, animales como corralero, animales como Blood Wash, que son animales de la unidad genética Aberdeen Angus negro. Son animales espectaculares con unos promedios en rendimiento genético que vale la pena tener en cuenta. Vamos a ver en la unidad Brangus rojo, que es lo que nos conviene para esta unidad de piso térmico, animales como Teniente, animales como Brigadier, que son animales que tienen unas composiciones morfológicas, estructurales dentro de su anatomía y dentro de su unidad genética, que van a hacer que este tipo de proyectos ganaderos, amigos de Vida y Campo, logren los resultados en rentabilidad por producción cárnica que estamos buscando. Recuerden que estamos ubicados en una zona geográfica del planeta muy importante. Tenemos sobre la costa norte el Mar Caribe, el Océano Atlántico, estamos a las puertas del mercado americano, estamos firmando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Tenemos hacia la zona occidental, el Océano Pacífico, que nos abre la oportunidad de tener todos los mercados del bloque asiático. Y tenemos que mirar algo importante, nosotros no podemos seguir produciendo carnes de animales revejidos de más de 3 años. Porque como muchas veces les he dicho en este programa, producir carne no es coger un animal de esteto de 150, 200 kilos y demorarse 1 año y medio, 2 años cebándolo porque los rendimientos no superan los 350 gramos diarios. Y estamos sacando una carne que no tiene una condición interesante para los mercados internacionales.
estamos sacando una carne dura, estamos sacando una carne de una calidad media-baja, por no decir que es carne que en este momento le interesa al mercado asiático y al mercado ruso. Estamos hablando de los grandes mercados y de mercados que son objetivamente finos, mercados de exclusividad, donde una libra de carne se paga en plato de mesa por encima de $30. Estamos hablando de que podemos producir carnes tipo corte Hilton, pero para hablar de corte Hilton ya tenemos la oportunidad de que Óscar Vaquero nos oriente en lo que es la unidad de los F1s, los 3/8, 5/8, de los cruces de Bos Taurus por Bos Indicus, en la unidad Brangus y en la unidad Bradford. Entonces vamos a ver, vamos a mirar cómo se hace la cosecha. La tecnología que ustedes van a ver en este audiovisual que estamos presentando hoy es básicamente lo que tiene Colombia. Estamos trabajando con un tractor chino que nos parece un producto interesante, un tractor de muy buena presentación, un costo moderado, muy por debajo de los tractores americanos con los que hemos venido trabajando. Y vamos a mirar cómo trabaja este tipo de maquinaria en unidad de campo. Es un tractor que tiene bloqueo, que se puede levantar, que tiene doble transmisión y es una máquina robusta e interesante. Y aquí estoy sentado en una maquinita cosechadora, una maquinita brasilera que funciona muy bien. Esta es una máquina de un solo zurdo, como ustedes pueden mirar, y esta máquina es la que nos sirve para hacer el oficio de nuestra cosecha. Vamos a mirar después en otros audiovisuales que estamos presentando cómo esto que tenemos hoy en Colombia, primero no lo estamos usando y segundo no lo estamos usando muy bien. Aquí estamos viendo cómo funciona. Para que este tractor recoja con este vagón y con esta cosechadora la carga del vagón, la lleva al sitio de ensilaje, o sea, desde el sitio de cosecha hasta el sitio donde hacemos el ensilaje y almacenamos, nos estamos demorando 53 minutos en una unidad de 5 toneladas. O sea, 5 toneladas para cosechar, transportar y ensilar 5 toneladas. Lo que vamos a mirar en el siguiente audiovisual que estamos preparando son unidades tecnológicas donde vamos a reducir la unidad de tiempo por debajo de 17 a 18 minutos entre cosecha, corte, transporte y ensilaje. Uno debe tener la cantidad de herramientas suficientes para poder ejercer la unidad de trabajo. Si trabajamos haciendo una unidad de cosecha a mano, a guadaña, no funciona. Funciona para pequeños proyectos donde el mismo productor, el mismo ganadero, se encarga de efectuar la labor, porque no da una unidad tecnológica para unidades de confinamiento para trabajar a mano pagando salarios. No funciona, los costos no dan. Para que este tipo de modelo funcione en unidad de costo y en unidad de rentabilidad, tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de maquinaria y tenemos que hablar de personal capacitado para que ejerza la labor. Muchos de ustedes, amigos ganaderos que tienen sus camionetas, difícilmente se las sueltan a su mayordomo, porque ¿cómo le voy a prestar mi camioneta al mayordomo? Pero por el contrario le entrega el tractor, le entrega un vagón y le entregan una ganadería que vale 100 veces más que la camioneta. Entonces creo que estamos haciendo las cosas mal. Hay que capacitar a nuestro personal, hay que convertir a nuestros hombres en manos derechas y en especialistas en el desarrollo del manejo de nuestras maquinarias. Tenemos que ser especialistas en el trabajo, no solamente nosotros, sino nuestro personal. Entonces vamos a mirar pues cómo se hace un trabajo de cosecha, recolección, descargue y ensilaje de un vagón forrajero en una unidad donde hoy vamos a trabajar maíz híbrido. En este proyecto, en Ganadería Industrial Tropical. A partir de este momento vamos a empezar la unidad de cosecha. Al fondo tenemos la maquinaria y vamos a ver cómo puntualmente va a entrar a hacer la recolección y cómo va a hacer el trabajo de recoger la comida y en cuánto tiempo se hace el cargue. El maíz es una unidad bien importante cuando hablamos de las bases de proteína y las bases de energía. Recuerden, amigos de Vida y Campo, que es fundamental que los animales tengan una buena base de nutrición. Vamos a mirar pues cómo trabaja este proyecto y cómo trabaja la unidad de maquinaria con la tecnología que hoy maneja Colombia. Hoy es lo que estamos usando. Vamos a mirar.
ver, amigos de Midicampo, cómo es el manejo de la unidad de cosecha. Es una máquina de un solo surco. Esta máquina va puntualmente pasando su tijera de tal manera que va recogiendo la caña y va ingresando a la máquina. Ella pasa por unos molinos, pasa de una vez al ganso y la transporta a la unidad del vagón transportador. Ahora vamos a ver en cuánto tiempo y cómo se hace el manejo para manejar el ganso y cargar nuestro vagón. Aquí estamos viendo ya el material que acabamos de recoger en campo y como les explicaba, el maíz que está dentro de la unidad del silo, porque estamos haciendo un silo de maíz, tiene una unidad que está un poco rígida ya al final, pero miren que ustedes todavía yo lo puedo partir de una manera fácil, y la parte de la puntica es una unidad que es blandita. Entonces este material es fácilmente digestado en la unidad de la bolsa por la unidad microbiológica que estamos instalando. Es un producto de microbiología especializado para predigestar el alimento, y este material cuando llega al tracto digestivo del animal tiene una mejor no solo palatabilidad sino digestibilidad por el animal. Entonces entregamos una ración menor y da una conversión mayor que si no instaláramos la unidad microbiológica en el silo, porque estaríamos entregando una gran cantidad de silo y el animal no convertiría este material en lo que nosotros estamos buscando, que es carne. Si nosotros no predigestamos bien el material, el animal consumirá mucho silo y producirá menos carne. Entonces ese trabajo es bien importante tenerlo en cuenta. Estamos viendo que dentro de lo que cosechamos, cuando estábamos en el corte, teníamos no solamente maíz, sino teníamos algunas bases de gramíneas y bases leguminosas. Había batatilla y algunos espacios con cupsú. La batatilla y el cupsú son productores de proteínas, son plantas leguminosas que producen proteína. Entonces el silo tiene una unidad de fibra, tiene una unidad de energía y tiene una unidad proteica, lo que lo hace un alimento bastante completo para poder alimentar a nuestros animales. Un detalle importante es la partícula. Ustedes ven que la partícula no es ni muy grande ni muy pequeña. Hay partículas más o menos entre 1 centímetro y 2 centímetros. Si la partícula es muy pequeña tiene problemas, y si la partícula es muy grande también tiene problemas. Estas son partículas grandes, pero es básicamente de la hoja de la mazorca, el protector de la mazorca. Este material ahorita vamos a proceder ya a cerrarlo. La bolsa debe quedar muy bien cerrada. Lo importante de los hilos es que no les entre aire, porque el proceso que va a gestarse dentro de la bolsa es un proceso anaeróbico, igual que es como si fuera un tracto digestivo. Es una simulación, por eso tiene microorganismos y por eso tiene una unidad de energía. Estamos utilizando melaza y estamos utilizando cachaza del desecho de la panela. Es bien importante que los microorganismos tengan energía si queremos tener un buen proceso, y algunas bases de nitrógeno orgánico o nitrógeno inorgánico para poder suplementar las bases proteicas. Recuerden, amigos, que en la relación carbono-nitrógeno en la base de nutrición es fundamental, el nitrógeno es clave. Entonces después vamos a hablar un poco en otro programa de qué son los probióticos, los prebióticos y las unidades de nitrógeno para poder hablar de una buena base de nutrición. Vamos a proceder entonces a empacar este material. Quiero que Esmeralda nos regale un poco de cámara para que se vea el material realmente cómo queda. Y lo importante es que el material quede apretado, que quede de tal manera que no le entre aire.
debe ser una función anaeróbica. Este es el momento donde estamos terminando el ciclo de una bolsa. Cada bolsa de estas es una bolsa que maneja un promedio de 65 toneladas de forraje en verde. Es importante saber, amigos, que cuando uno hace la cosecha del maíz, el maíz tiene que tener unas condiciones específicas, tiene que tener un punto de maduración. No tiene que estar ni muy fresco, que esté en mazorca tierna, ni puede estar en grano duro. Tiene que estar en un punto intermedio, donde la punta del maíz se siente todavía lechosa. Aquí estamos terminando el ciclo de esta bolsa. Cada bolsa en este proceso que estamos trabajando acá se está demorando más o menos un día para hacer todo el proceso de ensilaje, 65 toneladas por día. Entonces eso nos da un promedio importante de recolección de alimento. Esta es una forma de protegernos para veranos, para inviernos, para una serie de condiciones que a veces hacen que los ganaderos se queden sin comida y tengan que salir a vender sus animales por un precio no responsable y no serio, después de haber trabajado una gran cantidad de tiempo levantando el peso de estos animales. Guardar comida y saberla manejar es un tema bien importante en ganadería industrial tropical. Amigos de Vida y Campo, guardar comida es guardar dinero. Cuando no tenemos comida, tenemos que perder dinero. Este trabajo de ensilaje vale la pena que ustedes lo miren, vale la pena que ustedes lo estudien, para que más adelante Colombia pueda ser un no solamente extraordinario productor de carne, sino uno de los mejores exportadores de carne del mundo. Acuérdate que escrito está: después de las vacas gordas, los pastos se secarán, y vendrá un largo periodo de vacas flacas. Guarda, porque el que guarda siempre tiene. Este es un problema que causa muchas pesadillas a los ganaderos. Generalmente el exceso de forraje en una finca lechera coincide con la época de lluvias, cuando se produce más pasto del que los animales pueden consumir. Por el contrario, la escasez de forraje coincide igualmente con las épocas de sequía, que lleva a una disminución en la producción de leche, a la pérdida de peso de los animales, a retrasos en su desarrollo y a una baja en la reproducción. Para evitar esa pesadilla del ganadero, es necesario aplicar el viejo principio de que el que guarda siempre tiene. Es decir, guardar el exceso de forraje que se produce en época de lluvias para proporcionar alimento a los animales durante la sequía y lograr así el objetivo de todo buen ganadero: una producción uniforme durante todo el año. Conservar el forraje para épocas de vacas flacas ya no es un proceso tan complicado y costoso. Actualmente existen métodos sencillos y económicos que cualquier ganadero puede llevar a cabo, sin importar el tamaño de su hato lechero. Uno de ellos es el ensilaje, que vamos a conocer en detalle. ¿Qué es el ensilaje y para qué sirve? El ensilaje es un método muy antiguo de conservación de forrajes que consiste en colocar en silos los productos que se quieren conservar. El silo es una cavidad abierta en el suelo o un depósito edificado sobre el suelo. También puede ser un montón de productos colocados sobre el terreno. El objetivo del ensilaje es conservar el material guardado en las mejores condiciones, de tal manera que no sufra mayores pérdidas nutricionales durante el tiempo que permanezca en ese estado. Es importante tener claro que el ensilaje es un método de conservación, pero no de mejoramiento de los forrajes. Durante el proceso se presenta una pequeña pérdida de elementos útiles. Un ensilaje bien realizado ofrece múltiples ventajas para la alimentación del ganado en épocas de escasez, pues se puede conservar una gran cantidad de forraje por mucho tiempo. Manos a la obra, porque usted también lo puede realizar. ¿Qué se puede ensilar? Generalmente los pastos más apropiados para ensilar son aquellos que producen abundante follaje,
que presenten un hábito de crecimiento que permita cosecharlo fácilmente en forma mecánica o manual. Además de los pastos, también se puede ensilar maíz, sorgo y residuos de cosechas. También mezclas de diferentes pastos y mezclas de pasto con leguminosas. Igualmente se ensilan papa y hortalizas forrajeras. ¿Cómo realizar un ensilaje? Hay dos cosas básicas para tener en cuenta al momento de realizar un ensilaje. El material. Es importante que el material que se va a ensilar sea de buena calidad y presente la menor humedad posible. Haga la siguiente prueba. Tome un poco del forraje. Oprímalo para comprobar que no escurre agua. Entonces está listo para ensilar. Si se ensilan materiales muy húmedos, al apisonarlos escurren agua y se generan bacterias que pudren la materia orgánica almacenada, dañando el ensilaje. Al momento de ensilar, se debe colocar una capa del material y luego añadirle melaza o azúcar para que el proceso de fermentación y producción de ácido láctico sea el apropiado. Se debe proceder así hasta el llenado del silo. El lugar de almacenamiento. La condición fundamental del lugar seleccionado para realizar el silo, bien sea entre la tierra o sobre la superficie, es que se pueda impermeabilizar y permita apisonar el material para sacar la mayor cantidad de aire. Es aconsejable limpiar bien el lugar y flamearlo para matar gérmenes que puedan afectar el material a ensilar. El éxito del ensilaje depende de una buena distribución del material, un buen apisonamiento para desalojar la mayor cantidad de aire y tapado adecuado. El proceso que sufre el material durante el ensilaje consiste básicamente en una fermentación, y la clave consiste en controlar esta fermentación. Veamos por qué. Cuando la planta se corta, sus células siguen vivas y respiran. Igualmente, una gran cantidad de bacterias que necesitan oxígeno para reproducirse continúan multiplicándose. Por eso el objetivo de apisonar y tapar bien el material es disminuir al máximo la cantidad de oxígeno para evitar que estas bacterias indeseables actúen masivamente y dañen la materia orgánica ensilada. Después de algunas horas de realizado el ensilaje, el oxígeno se termina y entonces comienzan a actuar bacterias que no necesitan oxígeno. Bacterias anaeróbicas, que producen ácido láctico en grandes cantidades, con el cual se incrementa la acidez del material hasta lograr un pH de 4.2 o menos cuando desaparece la actividad bacterial, conservándose el forraje en forma ideal. Este proceso dura de 2 a 3 semanas, y si no se permite la entrada de aire, se puede conservar el forraje por años. Tipos de silos. Existen tipos de silos, de acuerdo con su ubicación en el suelo, el tipo de construcción y el tamaño. Silos aéreos o de torre. Construidos en diversos materiales, permiten una buena calidad del producto, pero requieren maquinaria especial para el proceso de llenado y vaciado. Subterráneos. Se construyen en su totalidad dentro de la tierra, en suelos bien drenados. De montón, que veremos en detalle más adelante. Horizontales, búnker o trinchera. Son longitudinales, abiertos en uno o los dos extremos, con una leve inclinación para facilitar el apisonamiento del forraje. Sus muros y el piso pueden ser construidos en ladrillo, bloques de cemento, piedra, concreto o madera y con canales laterales para un buen drenaje. Ensilajes prácticos para su finca. Existen también otros métodos prácticos de bajo costo y de fácil implementación. Silos de bolsa. Se hacen utilizando los empaques de fertilizantes, concentrado y otros tipos de empaques que pueden resultar en la finca, como canecas de plástico o metal, tanques viejos, etc. Básicamente se debe forrar bien en plástico el empaque que se vaya a utilizar. Luego se llena con pasto o forraje picado, teniendo la precaución de que no queden bolsas de aire en los extremos inferiores. La compactación se hace con un pilón o con cualquier método.
Cada vez que se compacta una capa de pasto de aproximadamente 20 centímetros, se aplica melaza, como en los otros tipos de silos. Cuando se completa el llenado, se cierra herméticamente. Primero la bolsa plástica y luego el empaque, tratando de extraer la mayor cantidad de aire posible. Y se almacena en un lugar cubierto y protegido de roedores. Un empaque comercial de 50 kilos puede almacenar entre 35 y 40 kilos de ensilaje de buena calidad. Este método resulta también muy práctico para utilizar solo la cantidad requerida en cada caso para la alimentación del ganado. Silo de montón. Es un silo muy práctico y bastante utilizado que se hace directamente sobre la tierra, sobre una tela asfáltica o un piso de concreto. En primer lugar, se debe escoger un sitio apropiado, de fácil acceso y que permita la recolección del forraje, su apisonamiento, como que el drenaje y el tapado. Se procede a extender el forraje picado en el área calculada de acuerdo con la cantidad de material a ensilar. Se procede entonces a apisonar el follaje para desalojar la mayor cantidad de aire posible. Luego se le agrega melaza o azúcar para facilitar la fermentación. Este procedimiento se repite hasta apisonar todo el forraje que se requiere guardar. Por último, se tapa herméticamente con un plástico que se asegura al piso y se hacen las zanjas de drenaje para garantizar que el follaje ensilado permanezca seco en caso de lluvia. Silo líquido. Un novedoso método de ensilaje líquido permite la conservación por largo tiempo de sobrantes de cosechas de papa, zanahoria, yuca, cuando estos productos tengan precios muy bajos o estén afectados por plagas, pues sirven para la alimentación del ganado en época de escasez de pastos. Este silo es muy práctico y de fácil realización. Veamos. Se necesita un recipiente para picar el material a ensilar, en este caso papa, un instrumento para picar, una caneca o cualquier recipiente para realizar el ensilaje, melaza, agua y aceite común de cocina. Se pica adecuadamente la papa. En la caneca del ensilaje se coloca la melaza mezclada con agua. Luego se incorpora la papa picada. Y se añade agua suficiente para cubrir completamente el material picado. Y por último, se añade el aceite de cocina que forma una capa que impide completamente la entrada de aire. Si se almacena bajo cubierta, no es necesario taparla. La tapa se utiliza para protegerlo de la lluvia. Con este método de ensilaje, el material guardado puede usarse a los 15 días, pero se puede conservar por meses y años. Basta con sacar el aceite que lo recubre, utilizar la cantidad que se quiera y volver a colocar la capa de aceite. Tenga en cuenta que nutricionalmente 4 kilos de papa equivalen a 1 de maíz. Alimentación de bovinos con ensilaje. La alimentación está directamente relacionada con el valor nutritivo del ensilaje, el cual depende de su composición química y digestibilidad. Además, la cantidad de ensilaje consumido depende del tamaño del animal, de la raza, del contenido de nutrientes y de la gustosidad del mismo. Veamos el consumo diario de ensilaje por bovino, según su estado productivo y edad de los animales. Vacas en producción, de 30 a 50 kilogramos día. Vacas secas, 30 a 40 kilogramos día. Novillas de 360 kilogramos, de 25 a 35 kilogramos día. Novillas de 300 kilogramos, 20 a 25 kilogramos día.
Cualquiera de estos métodos de ensilaje le permite contar con una buena proporción de alimento para su ganado en época de escasez o de sequía. Para que usted Existe un maravilloso país que, como en el cuento de las mil y una noche, esconde miles y miles de tesoros. Tesoros no solo representados en las cosas que en el siglo XXI aún no cuestan lo que valen, como el oxígeno, el agua, el suelo, la localización, sino un tesoro representado en sus gentes. Gentes de una raza altiva, emprendedora, capaz de realizar las más grandes obras. Ese maravilloso país tiene una bandera de solo 3 colores, que representan toda nuestra riqueza y nuestras heroicas gestas. Somos un país tropical donde los rayos del sol caen perpendicularmente en los 365 días del año, lo que nos permite sembrar y cosechar todos los meses. No se nos puede olvidar que todo lo verde que hay sobre el planeta Tierra es la transformación de la energía solar en clorofila. Colombia es un país donde la agricultura de subsistencia se puede sembrar de todo y en todos los climas, pues está localizado en el trópico. De toda esta riqueza, nuestro mayor activo es la gente, esa gran mayoría de seres nobles, honestos y trabajadores que somos los colombianos. Colombianos y científicos como el Dr. Fabio Ernesto Aristizábal y todo su grupo de alquimistas le han apostado a este extraordinario país, entregándonos su sabiduría y años de estudio y profundización sobre una sana agricultura, ganadería de tipo exportación y una base microbiológica tecnológica al servicio de los países latinoamericanos. A través de esta herramienta audiovisual queremos hacer un recorrido general por cada una de las innovaciones científicas y tecnológicas que este grupo de expertos, llamado los alquimistas, vienen desarrollando en toda la geografía nacional, cambiando la mentalidad del campesino y de los dueños de la tierra, para que valoren todo lo bello que esta tierra tropical nos ofrece y seamos no solo sembradores de alimentos, sino de vida y de paz. Amigos de Vida y Campo, bienvenidos a este programa y hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy vamos a mirar los diferentes puntos sobre la recolección de las excretas. Es muy habitual ver que el estiércol se pierde en las praderas y va a contaminar fuentes de agua. Hoy en día la contaminación por desechos bovinos en fuentes de acueductos es bastante complicada. Es importante mirar que en las unidades confinadas nuestro estiércol se recoge con unidad mecanizada. Es diferente a un proceso de hacerlo a mano o a pala. ¿Por qué? Porque el rendimiento en horas de tiempos y movimientos es algo que es bien importante considerar a la hora de hacer los análisis financieros y las unidades de costos. Este material que ustedes están viendo acá duró más o menos 90 días en la unidad de potrero, en la unidad del corral de confinamiento, y en el tiempo que estuvo ahí fue trabajado con microorganismos de unidad mesófila. Se trabajó con una unidad que se llama Galileo. El Galileo es un producto que nos ayuda a inhibir los aromas, retiene la unidad de nitrógeno y nos ayuda a retener la unidad del carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? No se está liberando metano y el corral no tiene mal olor. El otro producto que se utilizó fue Moisés Control B, que es un producto que utilizamos para control de mosca y control de garrapata y nuche. Ustedes vieron ese programa de Ganadería 1 donde explicamos puntualmente cómo los animales van cada vez tomando más resistencia y este tipo de insectos y este tipo de ácaros dejan ya de molestar a nuestros ganados. Tenemos pérdidas en ganadería por este tipo de manejo. Estamos viendo ya las pilas del material. Es un material que no tiene aroma, que no tiene un olor fétido, que no tiene un mal aspecto, tiene la humedad requerida y en este momento lo que vamos a proceder es a mineralizarlo y a trabajarlo con microbiología. Aquí vamos a hacer una reacción de unidad termófila y en una reacción de unidad anaeróbica, porque este material ya se va a proceder a organizar, biologizar y a tapar. Estaremos destapándolo más o menos entre 60 y 75 días. Y cuando lo destapemos, este material ya estará listo para pasar a alimentar las lombrices. O sea, primero las bacterias van a alimentarse con el material, lo van a reprocesar
y ya estará listo para entregárselo a las lombrices. Es importante mirar que si el material está bien procesado, la lombriz tendrá mucho rendimiento en la calidad del producto que vamos a entregar como fertilizante a nuestros clientes o y para los mismos campos nuestros. Pero si el material no está bien procesado, vamos a tener problemas para que la lombriz procese el mismo. Esto es vida y campo. La lombriz roja pertenece a la familia de los Nematelminthus. Es un animal que tiene un sistema de reproducción por base ovípara, es un hermafrodita y quiere decir, cuando hablamos de hermafroditismo, que tiene las dos sexualidades. Estos animales se aparean cada determinado tiempo, tienen ciclos de oviposición y cuando usted instala un lombricultivo como el que estamos viendo instalar acá, al cabo de un año estos animales se han reproducido entre 3 y 4 veces. Pero se han reproducido tantas veces como que una lombriz puede colocar en el lapso de un año más de 100 conidios. Conidio se le dice al huevo de la lombriz. O sea que el factor exponencial es de 1 a 100 por unidad de año. El factor del proceso del material orgánico, del desecho que vamos a procesar, depende en unidad de tiempo de la cantidad de lombrices que estén procesando la materia orgánica. A mayor cantidad de lombriz, deberemos instalar en menor unidad de tiempo el servicio de materia orgánica, hay que alimentarlas. Si tenemos poca lombriz, la unidad de materia orgánica durará mayor cantidad de tiempo para que la lombriz la procese. Es una cosa de lógica. Pero miren ustedes, ya cuando entramos en procesos de producción industrial, la cantidad de lombriz es vital para poder transformar las 900 toneladas de estiércol que produce una unidad de confinamiento de 1000 cabezas de ganado. Eso quiere decir que tenemos que procesar las 30 toneladas diarias. O sea, usted tendrá una unidad de servicio de 30 toneladas diarias de materia orgánica, que más o menos quedarán repartidas en unas 12 toneladas de humus sólido y unas 18 toneladas de humus líquido. Hablar del humus sólido, aquí, como lo estamos trabajando nosotros, estamos hablando de 600 pesos kilo a granel, y estamos hablando de 6.000 pesos litro a granel. Ese es el precio que nosotros le damos a este tipo de producto, ya cuando sale la unidad de mercado. Ellas hacen unos sistemas de nudos, donde se empiezan a juntar y vamos a ver cómo ellas van a estar unas pegaditas con las otras haciendo como trencitas. Aquí ya las empezamos a ver. Aquí hay un proceso de apareamiento. Ahí se van soltando. Digamos que son orgías lombricianas. Es la forma como ellas hacen sus sistemas de apareamiento. Amigos de Vida y Campo, aquí ya estamos viendo el proceso de instalación de lo que son los sistemas de nebulización y manejo de humedad relativa para el riego del lombricultivo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que están viendo acá? La lombriz necesita un factor de humedad relativa para poder trabajar, como lo veíamos en algún documental de los ciclos anteriores. Ni muy seco, ni muy húmedo. Entonces estamos trabajando con un factor de humedad aproximado al 10 o al 15% del factor de la base general para empezar a producir lo que se llama el lixiviado.
Ese lixiviado es básicamente lo que se va a convertir después en el humus líquido. Pero ese material va directamente a unos tanques donde se recoge y de ahí se bombea y vuelve a caer otra vez al lombricultivo. Tiene un sistema de recirculación. Aparte de eso, este material tiene cargas de energía. Hay que darle energía a la lombriz y hay que darle cargas en materiales minerales. Hay que mineralizar nuestro lombricultivo. Vamos a mirar cómo trabajan los microaspersores. La partícula debe ser una partícula nebulizada. Aquí estamos terminando de hacer el montaje y hay algunos microaspersores que todavía nos presentan unidades de chorrito. Es lo que tenemos que empezar a arreglar. Por ejemplo, este que tenemos acá está presentando una unidad que está saliendo en chorrito, no está saliendo como debería de salir. Entonces lo vamos graduando de tal manera que él se comporte mejor de como venía trabajando. Ahí ya mejoró. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ir graduando todos los nebulizadores para que lo que veamos es una nube cayendo sobre el lombricultivo. No deben de quedar charcas. Por ejemplo, allá tengo uno que está mal ubicado, mal instalado el microaspersor y se ve la charca. Dame cámara, por favor, Esmeralda. Ahí estamos viendo lo que no debe quedar dentro de la unidad del lombricultivo, que son las caídas de agua por goteo que nos producen encharcamiento. En cambio, miremos este que está acá. Aquí ya empezamos a ver que en la mayoría del sector el factor de nebulización está muy bien logrado y no tenemos factores de encharcamiento. Esa es una unidad de instalación, la que estamos viendo en este momento, que es de remoción.